Amado Dios, queremos en esta mañana, Señor, alrededor de estas hermosas canciones que tú nos has permitido cantarte, incomparables promesas, Señor, vienen de ti para nosotros, planes de bien que va, Señor, a bendecir nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en la revelación de tu palabra, que nos permitas por tu Espíritu, Señor, que nuestra vida en este día quede marcado por lo que tú nos vas a revelar, Señor. Que no solamente el logo, sino el rema de tu palabra se impregne, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Que podamos percibir que siempre tu palabra siempre marcará el destino de nuestra vida, y que tu palabra ha sido escrita, ha sido trazada, ha sido desarrollada para mostrarnos el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a descubrir bien tu plan. Ayúdanos a que nuestra vida quede, Señor, formateada, por así decirlo, bajo las leyes tuyas, bajo la dirección tuya, y que en esta mañana, Señor, se derrame tu gracia al comprender lo que son las fiestas tuyas. Gracias, Señor, por las cosas que tú vas a hacer en esta mañana en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Ha sido un fin de semana muy ajetreado, como suele decir, y gracias realmente a Dios por ello. Los bautizos han ido avanzando. Anoche se bautizaron 15 personas y vamos avanzando ya. El número de bautizados hasta esta fecha ya supera lo que fue el año anterior, y queremos avanzar un poquito a poquito como Dios nos esté mostrando. Queremos realmente, luego de que estábamos predicando el tema de Apocalipsis, lo interrumpimos un tiempo por el asunto del terremoto, de lo que nos pasó, y algunas verdades que puedan ser aplicadas en este tiempo actual. Y una de las verdades que nosotros lo hemos dejado como un poco aparte es entender bien lo que son las fiestas de Dios, que a veces no lo comprendemos como debe ser. ¿Creen que Dios es fiestero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es fiestero Dios? ¿O cuál sería una fiesta de Él? ¿Verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para nosotros, ¿cuándo es una fiesta? A ver, Gerardito, ¿cuándo usted va de farra? No me diga. La farra, el concepto de la farra que nosotros tenemos es que, como alguien en la mañana mencionó, donde nos divertimos, dijo un joven, ¿no? Y claro, ¿qué es diversión? Se puede uno pensar, ¿no? Bueno, diversión es una gama de expresiones y de pensamientos que pueden salir, ¿no? Yo disfruto y el cuerpo disfruta y paso bien y qué sé yo, bailo y disfruto y tomo ahí un licor por aquí por allá. El asunto es que al terminar la fiesta la gente dice: qué buena farra que tuve, ¿verdad? Qué buen, qué sé yo, fiesta que tuve. ¿Y Dios quiere las fiestas? Claro que quiere las fiestas, pero en su línea. Vamos a aprender a dimensionar lo que es el gozo, lo que es la fiesta, lo que es realmente el disfrutar, la alegría al estar en su presencia. Vamos a hablar de lo que son las fiestas de Dios, las fiestas de Dios. Mire lo que dice el Levítico 23 del 1 al 2. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, le ordenó: estas son las fiestas que yo he establecido. Y habla en plural, fiestas que yo he establecido, y las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Dice así el texto: yo, el Señor, lo establecí. Vaya, Dios claramente define que debe haber fiestas, y fiestas solemnes en su honor. ¿Cómo yo puedo participar de esas fiestas? Es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a hacer de referencia lo que a veces el hábito que tenemos nosotros se convierte en una rutina enfermiza.
El hábito que tenemos se convierte en una rutina enfermiza. Ejemplo, la Santa Cena. Hoy, mi querida Sofi, un abrazo con todo el corazón, sí, un abrazo. Se me fue, me acordé de todo lo que ha pasado. Una reunión como la Santa Cena se ha convertido en una rutina, en una perfecta rutina, que lo celebramos, sí, pero como pasar cualquier cosa. No hemos logrado realmente entender lo que es la Santa Cena. Fíjese en cosas como estas que suceden, aunque usted no lo crea, pero desde aquí puedo ver, sí, desde aquí que estoy un poquito arriba puedo ver. La gente se levanta, empieza a servir los servidores como ahora la Santa Cena, y ahí se levantan los papitos y el hijito o la hijita está aquí chiquito, ¿no? Y cómo se levantan los papitos y cogen el pan y cogen la copa y la mamá y el hijito le coge de la falda, le saca lo que sea, ¿no? Y para que se calme el niño o la niña, el papá o la mamá le coge un pedazo de pan y le da, le coge la copita y le da que se ve. Eso se ve, fíjese usted. O sabe una cosa también, una cosa curiosa, ¿no? Nosotros conseguimos, aunque usted no lo crea, pero es así, conseguimos los vasitos de cristal, ¿no? Y poquito a poquito han ido desapareciendo. Aunque usted no lo crea. Hoy lo que están hermanos lavando, ya hay más de plástico, ya no de cristal. Han marchado los vasitos de cristal. Puede usted imaginarse. ¿Qué cree que ha pasado? Se le llevaron. Entonces, ¿cómo? No creo que se hayan roto, no, pero mire cosas que no se entienden. ¿Por qué le consideramos a la Cena del Señor algo tan ya normal, tan rutinario? Ya la Cena del Señor se ha convertido en algo como frío. Tal es así que Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, añitos después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pocos años después, en la iglesia de Corinto, Pablo escribe en Primera de Corintios, el capítulo 11, les reclama a la iglesia de Corinto, porque la celebración de la Pascua, la Cena del Señor, se convirtió en una cosa terrible. Venía la gente, como era la cena, la Pascua, como vamos a ver después lo que significaba eso, y llevaban cualquier cantidad de comida. Y dice Pablo, y algunos se emborrachan, claro, con el vino. ¿Puede usted imaginarse lo que se convirtió en la Cena del Señor? En una borrachera, en una comilona. Añitos después de lo que se instituyó en el tiempo de Jesús, la Cena del Señor. Entonces, nosotros fácilmente rompemos los conceptos. Y dice aquí el texto bíblico que yo establecí las fiestas de Dios. ¿Qué es una fiesta de Dios? ¿Qué es una fiesta? Yo percibo muchas veces que nuestra conducta se convierte en una rutina que si no se cambia de alguna manera el hábito de esa rutina, se enferma y se distorsiona el objetivo. Las fiestas de Jehová son santas convocatorias. Es verdad que en nuestra vida natural, cuando alguien hace una fiesta, como se prepara y espera pasar bien, alguna reunión especial, ¿no? Pero aquí la fiesta de Dios es una santa convocatoria. El significado es una cita entre Dios y su pueblo. Entonces, aquí se describe en el libro de Levítico, el capítulo 23, una cosa especial de Dios. Es como si él dijera, oye Moisés, quiero estar con ustedes. A las 2:01 y no sale el sol. Y ahí nomás ya hay un concepto diferente. Fíjese, ahí nomás ya hay un concepto diferente. Pero para el pueblo hebreo, el día comienza a las 6 de la noche de nuestro tiempo romano. Entonces hay una enorme diferencia en los conceptos de calendario. Y cuando Dios determinó sus fiestas, por decir la Pascua, no coincide con el calendario grecorromano. La Navidad que nosotros llamamos no coincide con la descripción de lo que dice la Biblia. La iglesia cristiana occidental no se ha alineado a las fechas que describe la Biblia. Jesús nació no en las Navidades que nosotros celebramos,
Pero por costumbre nos hemos alineado a Roma a celebrar esas festividades, que a veces hay personalmente en mí una gran complicación, porque deberíamos salirnos de esa estructura. No celebramos todas las fiestas de Dios como pueblo evangélico, no celebramos. Les pongo un ejemplo. ¿Celebramos nosotros la fiesta de Pentecostés como pueblo evangélico? No lo hacemos. Ni sabemos qué mismo es la fiesta de Pentecostés. Pero es una fiesta mandada por Dios con un enorme significado. Y tampoco celebramos la Semana Santa, como se suele decir, a la manera de como Dios nos dice en su palabra. Confundimos, mezclamos y alteramos todo el concepto de Dios. Pero para el Señor la fiesta se convierte en un ciclo, pero un ciclo que tiene gozo, que tiene danza, que tiene alegría, pero todas son proféticas. Por favor, amada iglesia, les ruego que me escuche esto, ¿sí? En el mundo de lo natural, el tiempo es el cronos. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. No sabemos del futuro. Recordamos el pasado, o se nos marca el pasado en nuestra vida. Vivimos el presente. No tenemos una orientación del concepto de lo que es el futuro. En la plataforma celestial donde Dios opera, para Dios el pasado, el presente y el futuro está a la vez. Tiene sentido, por lo tanto, la profecía. Para Dios la profecía es un actual presente. Para nosotros la profecía es un concepto futuro. Lo que Dios hace al revelar las fiestas de Dios, por lo tanto, es una revelación del plan profético de Dios, de que Dios escogió al pueblo de Israel y le revela el plan de Dios para ese pueblo y todas las naciones. Benditas serán por ti todas las naciones de la tierra, le dijo a Abraham. Por lo tanto, plantea en sus fiestas la línea profética de Dios, de lo que va a suceder desde el inicio hasta el fin de un ciclo. Cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Ese ciclo está definido en las 7 fiestas que vamos a ver. Y una de ellas, la Pascua, el Pesaj, que vamos a analizar. ¿Sí? Pero todas, absolutamente todas, están descritas presentando al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo, como el centro profético de las 7 fiestas. Entonces, lo que Dios quiso revelar al pueblo es que en todo este proceso profético de las fiestas de Dios, el Mesías tiene que cumplirse en cada una de las fiestas. En otras palabras, planificó Dios 7 fiestas que no se daban todavía y que el Mesías iba a ser partícipe de cada una de esas fiestas. Y cuando el Mesías termine de asistir a las 7 fiestas, el ciclo se terminaba y el mundo será completamente distinto y terminará la época de la vida sobre la faz de la tierra. Esto era lo que representaba las fiestas. Veamos alguna de ellas, por favor. La Pascua, el Pesaj. Fíjese qué cosa más tremenda que es esto. Uno analiza, ¿no? Si usted quiere analizar la Biblia, tiene que automáticamente analizar la historia de Israel, tiene que analizar la Torá, tiene que analizar la estructura cultural del pueblo hebreo para poder comprender de mejor manera las fiestas de Dios. Y la Pascua, llamada el Pesaj, cuyo significado es pasar por alto, es lo que el pueblo de hebreo recordaba y festejaba la libertad sobre Egipto, que ellos estaban esclavos 400 años. Y se celebraba la Pascua, se mataba a un cordero. Pero la imagen vivida en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, que Dios mandó a matar un cordero y que se prepare, y que la sangre de ese cordero, al ser pintado en los umbrales de la puerta, la palabra Pesaj es pasar por alto.
para que el ángel de la muerte que se estaba movilizándose por ahí, cuando veía las manchas de la sangre en el portal de la puerta, pase por alto y no emite el juicio de castigo sobre esa casa. Eso es Pesaj, pasar por alto. Por lo tanto, cuando celebramos la Santa Cena y la sangre del Cordero derramada en la cruz, significa que hay un Pesaj, hay un pasar por alto, que el ángel del Señor pasará sobre mí y al verme a mí, que tengo la sangre de Jesús rodeándome a mí, va a pasar por alto mi pecado, mi ofensa. Pregunto yo, ¿acaso no es maravilloso este tipo de fiesta? Que celebremos de tal manera que el Señor a través de su ángel pase por alto nuestra ofensa y no emite un juicio sobre nosotros. Pregunto, ¿debe haber alegría o no? Y celebramos la Santa Cena como si fuese cualquier cosa. Como si fuese cualquier cosa. Y hasta jugamos con ella, como he compartido algunas veces con ustedes. Pero el Pesaj, el Cordero Pascual que Dios mostró al pueblo hebreo, era que, como decir, va a venir un cordero. El Mesías va a ser el cordero. Y que ustedes van a celebrar su muerte. Y ese Pesaj permitirá que la muerte de ese cordero yo pase por alto el pecado del pueblo. Pero el pueblo celebraba la Pascua. Claro que sí. Y era la gran comida, especial comida. Pero pocas veces entendieron ellos el significado. Seguidito de la Pascua eran los panes sin levadura. Para celebrar la Pascua, el padre de familia tenía que limpiar toda levadura que había en la casa. Había un recorrido del papá, de la mamá, de los hijos. Familia, toca limpiar la casa. Donde haya levadura, donde haya manchas, debe ser limpiado. Ese es el concepto del pan sin levadura. Pero pregunto yo, ¿nos gusta el pan con levadura? Seamos sinceros. Claro que sí, el pan sin levadura no es tan sabroso que se diga. Ah, sí, ese concepto es de que el pecado es la levadura. Y nos gusta la levadura. Nos gusta la levadura. Nos gusta que leude la masa. Nos gusta esa parte. Y Dios dice, aquí, Juanbritos, no hay cómo. El Cordero Pascual no puede comerse con un pan con levadura. Debe ser un pan sin levadura. Implica limpieza. Entonces, la segunda fiesta, el pan sin levaduras, que representaba la salida de Egipto, libre de pecado, representaba la sepultura de Jesús. ¿Por qué representa la sepultura de Jesús? Porque Jesús, al morir, Jesús se hizo pecado. Escuche bien esto. Jesús se hizo pecado y mató el pecado en su carne y tenía que ser sepultado. Entonces, los panes sin levadura, la vida sin pecado, el pan de vida sin pecado, sin levadura, fue sepultado a través de Jesús porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado, fue al sepulcro, fue hundido en una piedra oscura para que tengamos claro de que sí podemos salir de Egipto, que representaba el pecado. Sí podíamos salir de Egipto. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel realmente salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Egipto no salió de Israel. Se quedó impregnado la naturaleza del pecado de Egipto en el corazón del pueblo judío, inclusive hasta estos últimos tiempos. Pero la tercera fiesta era las primicias, los primeros frutos. Había una celebración, hubo cosechas, hubo resultado del esfuerzo de labrar la tierra. Había alimentos para el pueblo, había que existir una fiesta y esa fiesta tenía que celebrarse y eso representaba realmente la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Las garras de la muerte que le agarraron a Jesús con sus ponzoñas tratando de agarrarle que éste no despierte, el poder de Dios hizo que Jesús resucite y la muerte no la pueda detener. ¿Cómo no se va a celebrar
con gran alegría la resurrección de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero igualmente la resurrección de Jesucristo ya lo hemos tomado como algo rutinario. La cuarta, las primeras 3 en el mes de Nisan, primavera, el primer mes del año. La cuarta fiesta ya es en el mes de Sivan. Vamos a ver cómo se inserta en el calendario nuestro. La fiesta de las semanas o Pentecostés, el gran Shavuot, 50 días después de la Pascua, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. La iglesia cristiana occidental no tiene un concepto claro de lo que es el Espíritu Santo. Somos buenos para saber las cosas, como los fariseos, como los expertos en la ley, como los maestros de la ley, como realmente los intérpretes de la ley. Sabemos muy bien la Biblia, pero no tenemos la conexión con el Espíritu Santo. No vivimos con el Espíritu Santo. Por esa razón el Espíritu Santo es el personaje olvidado de la deidad, a tal punto que no celebramos Pentecostés. No celebramos la llegada del Espíritu Santo sobre el planeta Tierra. No nos damos cuenta del poder que tiene el Espíritu Santo. Vivimos intentando estar en Dios sin el Espíritu Santo, y eso no hay cómo. No hay cómo tener la vida de Dios sin el Espíritu Santo. 4 fiestas. La quinta fiesta, las trompetas, las famosas en el mes de otoño. Rosh Hashanah en hebreo, el arrebatamiento de la iglesia. Las 4 fiestas se han cumplido en Jesucristo. La fiesta 5, 6 y 7 no se han cumplido todavía, está por cumplirse. Son las fiestas que esperamos, que a veces no nos damos cuenta que está por venir, que en un día determinado al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Seremos transformados para recibirle a Jesús en el aire. Es como quien diría, no, Jesús hace algo sobrenatural, algo espectacular en esta fiesta de las trompetas. Dirá por decir, Jimenita, le llamas, Jimenita, escucha la trompeta. Estaba un poco apurada ahí y escucha la trompeta, su cuerpo es transformado y Jesús le recibe en el aire y le dice: hola Jimenita, te doy la bienvenida, eres mi hija, yo quiero tener un encuentro directo contigo y te recibo en el aire. Digo yo, ¿vale la pena celebrar esta fiesta? Claro que vale la pena, ¿no? Pero nosotros no le atinamos a entender bien lo que significa el arrebatamiento. Vivimos una vida apurada, vivimos llenos de egoísmos, de peleas, de discusiones, de resentimientos, de heridas. No logramos sacarnos las heridas del corazón, no logramos entender la vida del Espíritu Santo. Pensamos que nuestro enojo, pensamos que nuestra ira debe relucir más porque somos tan importantes igual como Dios. Y nos olvidamos de esto. La expiación, el perdón, el Yom Kippur, el juicio, el Mesías que viene por segunda vez. Israel no lo entendió, que el Cordero Pascual venía con 2 formas a la vez, como es una moneda. Jesús, hijo de José, el siervo sufriente, el Cordero, y Jesús, el hijo de David, el león de Judá, el rey que viene a gobernar. Entonces Jesús viene en las 2 formas, como el siervo sufriente en la primera vez de su venida y como el rey que pronto viene, como el león de Judá en su segunda venida. Pero es las 2 caras de la misma moneda, está a la vez. Pronto vendrá Jesús como el Mesías por segunda vez. Pero a su vez, fíjense, nosotros tenemos un gran problema de entender. Nos han bloqueado nuestra capacidad de pensar. Les muestro un ejemplo. Regalen una agüita si alguien tiene, ya está a una edad. Miren, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto nosotros la luna color de sangre? ¿Nunca hemos visto?
Si se ha visto, ¿verdad? ¿Hay algo en las profecías que se dice respecto a la luna color de sangre? Claro que sí. Ejemplo, el libro de Joel, por dar uno de esos, ¿no? Y cada vez que haya los eclipses lunares y los eclipses solares, son predicciones de que algo está pasando en el entorno espiritual. Si alguien puede revisar un poco la historia, 1967, la guerra que se llama del Yom Kippur. Si uno analiza desde el punto de vista historia, nada más, analice lo que pasó en la guerra del Yom Kippur. Por favor, yo le ruego que le revise un poquito y analícele como si un historiador cogiera y leyera. ¿Qué pasó en la guerra del Yom Kippur cuando los sirios atacaron a Israel? ¿Qué pasó en las alturas del Golán? ¿Cómo se produjo realmente esa guerra especial? Siempre que hay estas lunas color de sangre, es presagio de lo que va a suceder algo con Israel. Entonces uno debe estar atento con lo que está pasando. Y la fiesta del perdón, la fiesta del Yom Kippur, lo que Dios le dijo a Israel: espera, porque el momento de tu perdón completo ha llegado, el Mesías vendrá y tú abrirás tu corazón al Mesías. Y todavía ellos están esperando al Mesías. Y la última, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, el reino milenario de Jesús. 3 de estas fiestas no se han cumplido todavía y está por esperarse. Por favor, la siguiente lámina. Aquí estamos el cuadro. Miren ustedes que el mes de Nisan, mi querida hermana, usted ya me ayudó la vez pasada, si con el cursor me puede ayudar. El Pesaj, la Pascua, es en el mes de Nisan. Disculpe, muchas gracias. En el mes de Nisan. Lo que para nosotros constituye entre marzo y abril. Pero para el pueblo hebreo es el primer mes del año. Para nosotros ya es el tercer o cuarto mes del año. Entonces estamos desfasados completamente con el calendario hebreo. Estamos fuera de lugar. En el mes de Nisan, en el primer mes del año, se cumplen las 3 primeras fiestas. La fiesta de la Pascua, Levítico 23, las fiestas de los panes sin levadura, Levítico también 23, las primicias también Levítico 23, donde Dios ordena las fiestas y Dios le dice a Moisés lo que debe hacer en esas fiestas. Dios prepara y le dice al pueblo: esto va a pasar, va a venir al Mesías, y en esa Pascua, en ese Pesaj, recuerden que va a venir el Mesías y ese va a ser el Cordero Pascual. Y define claramente cómo va a ser su entorno. En el mes de entre mayo y junio nuestro es en el mes de Sivan y es Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El inicio de la iglesia, el arranque de la iglesia primitiva. Pero miren una cosa curiosa, son 4. Pero miren por favor, las 3 últimas fiestas entre octubre y septiembre en el mes séptimo del mes hebreo. Se va a cumplir la fiesta de las trompetas en el mismo mes, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que hay 7 años, 7 días, una semana, bíblicamente hablando, que va a ser la gran tribulación. Y termina la gran tribulación con la venida de Jesús y el reino milenario, la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesús lleva a sus apóstoles al monte y se transfigura, y aparece Jesús lleno de luz, lleno de sol, y aparece Elías y aparece Moisés, y Pedro, sin entender, dice: qué bien que se siente así. Tú, Jesús, pongo mis palabras, resplandeciente. ¿Qué te parece, Jesús, si construyo yo como 3 casitas? Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, sin saber lo que entendía. Es que la presencia de Jesús llena de luz la vida del ser humano. Y esa es la fiesta de los tabernáculos.
La siguiente lámina, por favor. Aquí estoy haciendo un resumen muy claro. Fiestas bíblicas, fiestas de primavera y fiestas de otoño. Y se termina el ciclo. Fiesta de la Pascua, el Pesaj, muerte de Jesús. Fiesta de los panes sin levadura, sepultura de Jesús. Fiesta de las primicias, resurrección de Jesús. Fiesta de Pentecostés, venida del Espíritu Santo. Ahí inicia la historia de la iglesia y se hace realidad lo que Dios le dijo a Abraham: por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Viene el tiempo de los no judíos, el tiempo de los gentiles, la vida de la iglesia. Termina la vida de la iglesia al sonido de las trompetas. La quinta fiesta, rapto de la iglesia. Día de expiación, día del perdón, porque en ese tiempo Israel va a reconocer al Mesías, segunda venida de Cristo. Y terminará con la fiesta de los tabernáculos, cuando va a haber, como dice el texto, nuevos cielos, nueva tierra, la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús será nuestra luz. Y se termina el ciclo. Esas son las fiestas. Entonces vamos a analizarle un poquito dentro de la perspectiva bíblica lo que realmente pasó en los tiempos de Jesús. Por favor, vayamos al capítulo 22 del libro de Lucas. Vayamos al capítulo 22 del libro de Lucas. Iglesia amada, iglesia querida, con todo el corazón, escuchemos con atención esto, ¿sí? Es de vital importancia. Nunca el Señor hace las cosas al azar. Las fiestas de Dios, las profecías de Dios son fiestas determinísticas. No hay incertidumbre en ello. No hay azar en ello. Es determinísticas. Son firmes, exactas. Tenían que cumplirse al pie de la letra. Si no, Dios hubiese sido un completo mentiroso. Miremos el ejemplo, cómo se presentó Jesús en la Pascua. Jesús ya estaba por terminar su ministerio, 33 años, 3 años de ministerio. Jesús le hablaba continuamente a los discípulos que era necesario que Él vaya a la cruz, vaya a morir. Nadie le entendió, absolutamente, ni los propios discípulos. ¿Había maestros de la ley? Sí. ¿Habían intérpretes de la ley? Sí. ¿Había los sacerdotes? Sí. ¿Había los fariseos? Sí. Todo era así. Todos conocían, pero no aplicaban la realidad de la profecía en la presencia de Jesús, que vino en su primera vez como el siervo sufriente, como el hijo de José, como el cordero pascual. Los primeros 6 versos. Se aproximaba la fiesta de las Pascuas sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Primera lección en 2 áreas. La primera, no es necesario conocer para ser aprobados por Dios. No es suficiente conocer para ser aprobados por Dios. Conocemos Biblia, conocemos la ley, como conocían los fariseos, como conocían los maestros de la ley, pero no lo sabían aplicar y tenían miedo del pueblo. Ellos conocían muy bien que Dios hablaba siempre del Mesías que tenía que venir. Se acercaba la época de la Pascua. La venida de Jesús fue
milimétricamente profetizada, y el tiempo que él vino estaban establecidos en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Pero los expertos en la ley no conocían. Y dice el texto, y Satanás entró en Judas, en uno cercano a Jesús, en uno de sus 12. Los 12 eran que Jesús les llamó en oración y les llamó a Judas. Judas estuvo con él. Pero ¿qué dice el texto? Satanás entró en él. ¿Qué significa que Satanás entró en él? ¿Qué significado tendría que Satanás entra en una persona? Si dice el texto, ¿es posible que Satanás entre en una persona? Pues claro que sí, ¿verdad? Eso implica que le tiene bajo su control. Pierde la capacidad de pensar, pierde la capacidad de analizar. Se arruinan sus sentimientos, sus emociones, todos estarán sujetos a Satanás. Y qué triste que la codicia sea una puerta para que entre Satanás. Judas era codicioso. Le vendió a su amado maestro por 30 monedas de plata. En un acuerdo con los líderes religiosos, con los que eran expertos en la ley, se armaron, hicieron un plan estratégico para eliminar al Cordero Pascual, sin darse cuenta que ellos estaban en la línea profética de que iba a cumplirse lo que Dios había dicho. Y ellos pensaban que iban a librarse de Jesús, pero ellos no se daban cuenta que estaban dentro del plan profético de lo que tenía que pasar. Los judíos celebraban la Pascua, el Pesaj, recordando el Cordero Pascual, y no tenían la menor idea de que ya había llegado el Mesías en su primera venida como el Cordero Pascual. Qué tremendo que es esto. Dios nos permite, hermano querido, no ser codiciosos, ¿sí? El dinero lo único que hace es calmar los nervios. Nada más. La codicia, el amor por dinero es fuente de todos los males. En medio de esa preparación, mire lo que sucede. Miren lo que sucede. Aquí vemos, por supuesto, y quiero repetir esto, Jesús estaba como el siervo sufriente, como el Cordero Pascual. Venía en esa presentación. Dice el verso 7 en adelante. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, todos sabían, debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que le preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Fíjense, los discípulos no entendían jota de lo que estaban pasando. Convivieron con Jesús 3 años. Les había explicado para qué venía aquí a este mundo y ellos tampoco le entendieron. Ellos se fueron y encontraron todo lo que, como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Todo parecía, como quien dice, muy bien. Déjeme ponerle de esta manera. Cómo milagrosamente Jesús fue diciendo lo que tenía que pasar, porque quería una cita especial. Y la más grande cita que tuvo Dios hecho hombre, Jesús, fue en la última cena con sus discípulos. La más grande cita, la que se abría Jesús mostrándose lo que Él era, el Cordero Pascual. Y mire lo que dice la Escritura. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús sabía muy bien que venía como el Cordero Pascual.
les dijo a los discípulos, les dijo a la gente que es necesario que Él tenía que ir a la cruz, a morir en la cruz, tenía que ser sacrificado. Y dice Jesús, es hermoso estar aquí en esta cena de la Pascua antes de que padezca. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que venga, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Oigan, chicos, esta es la última Pascua que vamos a estar juntos antes de que yo padezca, antes de que yo me convierta en el Cordero Pascual. Y luego volveremos a vernos en el reino de Dios, porque así se va a cumplir el reino de Dios, la fiesta más grandiosa, la cita extraordinaria que Dios va a tener con todo su pueblo. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto, repártalo entre ustedes. Les dijo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Noten ustedes, va a haber las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero que se prepara al final de los tiempos. También tomó el pan y después de dar gracia le partió, lo dijo y lo dio a ellos y dijo, escúcheme bien esto, por favor. ¿Qué quería decir? Estas palabras lo hemos repetido tantas veces. Quiero que ustedes descubran la revelación, ¿sí? Espero que sí lo hagan todos al unísono. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, dice el Señor. ¿Qué quiso decir con eso? Pueblo de Israel, cada vez que hagan desde aquí en adelante, celebren la Pascua, en memoria de quién tenía que ser. ¿Quién era el Cordero Pascual entonces? Jesús. Yo soy el Cordero Pascual. Yo soy el Cordero que voy a ser sacrificado para sacarles de su pecado, igual que sucedió con Egipto. Así lo mencionó Dios. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que los traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Qué tremendo que es esto. Miren con los discípulos. Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. En otra versión, recuerden lo que dice ahí. Los discípulos empiezan a decir, ¿quién será? ¿Quién será? Pero luego Satanás entró, dice el texto, tomó la Santa Cena Judas. Satanás entró y se atrevió a tomar la Santa Cena. Como muchas veces la gente lo hace. Toma la Santa Cena con levadura en el corazón. Toma la Santa Cena con pecados sexuales. Toma la Santa Cena con envidias. Toma la Santa Cena con rencores, fastidio, odio y rencor. Toma la Santa Cena molesto y lleno de furia. Toma la Santa Cena con codicias en su corazón, con levadura. Judas lo hizo. Pero cuando Judas lo hizo estaba porque Satanás estaba adentro. Amada iglesia, por amor a Dios, no nos atrevamos a tomar la Santa Cena indignamente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, porque el que toma la cena indignamente, come para sí y bebe para sí. Por eso algunos están enfermos y otros muertos. No tomemos la cena indignamente. Hermanos queridos, pongámonos a cuentas. Antes de tomar la Santa Cena, entendamos, hay levadura en mi corazón. Hay levadura. Tengo que vivir la fiesta del pan sin levadura. Tengo que vivir la fiesta. Tengo que limpiar. Y cuando se limpia, hay fiesta. Hay fiesta. Pero fíjese los discípulos. En medio de esto, ya Judas salió de la mesa, de la reunión. ¿Qué pasó con ellos? Se empezaron a pelear. ¿Quién era el más importante? ¿Se da cuenta cómo es nuestra naturaleza humana? Y en medio de la celebración de Dios,
El mensaje de Dios de una fiesta de Él es que cada vez que hay una fiesta, aplican principios de vida para nuestro aprendizaje. Cada fiesta tiene que tener principios de vida para nuestro aprendizaje. ¿Qué sucedió? Se pelearon entre sí, buscando cuál iba a ser el mayor. Y Jesús les dice, miren lo que dice el texto. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Hermano querido, déjeme detenerme aquí un momentito, por favor. El que no sirve, no sirve. Qué lindo que les vea a muchos de ustedes los fines de semana. Pero una de las enseñanzas de la Escritura de las fiestas de Dios es la honra del servicio. La honra del servicio. Nacidos para servir y no para ser servidos. Por favor, unámonos. Hay ujieres que se requiere. Hay personas que se requiere para ayudar a los niños. Jesús vino para servir y no para ser servido. Y dio sus vidas en rescate de muchos. Eso es Jesús, que se puso la toalla y la lavacara para lavar los pies. Tenemos que servir, hermanos. Desen una decisión. Tomen la decisión. No seamos como los discípulos que nos pusimos ahí a pelear cuál es el mayor. Este es mi ministerio. Este es lo que yo quiero. Yo soy el más importante. Yo soy el que tengo este ministerio. Mi ministerio es el más importante que todo el resto. Jesús vino para servir y no para ser servidos. Tengo que mostrar, hermano querido, que la fiesta del Pesaj y lo que Él me muestra tiene realmente un significado. El ceder del Pesaj mostraba la verdadera fiesta, que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Una celebración digna, claro que sí, y deja enseñanza, Nacimos para servir, hermanos queridos. Ver ahora, miren los niños cómo aprendieron a servir poquito, qué lindo, acompañando a recoger las ofrendas. La iglesia está llena de necesidades. Mañana arranquen, fíjese qué hermoso, 24 personas se graduaron. Pero la gente piensa, pero yo ya soy experto en la ley, ¿para qué voy a seguir esos cursillos? Mañana empieza el nuevo ciclo. Por favor, tome la decisión, sea humilde de corazón, entre a los cursos, sea disciplinada. Vamos a ver luego el siguiente mensaje que muestra de parte del Señor en el mensaje de la Escritura. Entonces tenemos nosotros que entender la nobleza del servicio. Fíjese lo que pasa después. Verso 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuesen trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle en tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro le dijo, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Escuche bien esto, palabra del Señor, que con todo el corazón lo manifiesto y lo digo. La fidelidad no es cuestión de emociones, no es cuestión de palabras.
La fidelidad tiene que darse con hechos. Sino, no es solamente decir, como diría él a ella, te quiero, te amo, como les decía a las parejas que se presentaron en el curso prematrimonial. Te quiero, te amo, oh, qué lindas palabras. Y hay una canción, ¿no? Palabras, 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 ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Y nada más. ¿Qué le dijo Pedro? Jesús, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? Yo miré contigo hasta la casa, hasta la muerte contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Palabras, palabras, palabras. Y antes de que cante el gallo, dice Jesús, negarás 3 veces. Déjeme decirle esto con todo mi corazón. Honor a la fidelidad. Hay que aprender a ser fiel. Fiel al Señor. Fiel al cónyuge. Fiel en el trabajo. Fiel en la iglesia. No hacerlo con palabras, sino con actitudes del corazón. La Biblia dice que Dios pone en la iglesia del Señor a cada uno según como Él quiera. No es cuestión de que yo me alinee a una iglesia porque me gusta la alabanza, porque me gusta el edificio o porque me gusta cualquier cosa. Es mandato de Dios. Yo soy fiel a Dios y fiel a la iglesia. Fiel a Dios y fiel a la iglesia. Tenemos que aprender lo que significa el honor de ser fiel a Dios y fiel a la iglesia. Pero hay una cosa más tremenda todavía, la oración. La oración no es cuestión de hablar, no es cuestión de orar, es cuestión de actitud del corazón, de someterse al señorío de Dios y a su voluntad. La oración no es bla bla. No es el que ora, el que sabe orar bien, por favor. El que sabe usar bien las palabras. No, no, no. La oración es la actitud alineada a la voluntad de Dios. Y el mensaje que da Jesús luego de que salió de la Santa Cena es radicalmente hermoso. Y antes de repartir eso, permítanme terminar esta exposición en base a lo siguiente. Los versos del 39 al 46, voy a resumir, narra de que Jesús sale ya de la cena y se va al huerto de Getsemaní a orar. Lleva a Pedro y algunos compañeros y les dice, quédense aquí mientras yo voy a orar. Escuche bien, el texto narra y dice lo siguiente. Jesús cae de rodillas y empieza a clamar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el texto que empezó Jesús a sudar con gotas de sangre que salían y caían en la tierra. Y tuvo que Dios enviar un ángel para que le pueda restablecerse. ¿Por qué Jesús sudaba con gotas de sangre? ¿Por qué llegó a una situación crítica de que entró en agonía? ¿La persona que entra en agonía implica que se va a morir? Pregunto. Repito, ¿la persona que entra en agonía es que se iba a morir? Jesús estaba con miedo de ir a la cruz. Tenía temor de ir a la cruz. Sí, no, miren que no podemos estar de acuerdo. Sí, no, chispas, así somos los seres. Medio que sí, medio que no, no. Qué barbaridad. Esa es la verdad. Somos una mezcla completa, no sabemos muy bien qué decir. ¿Qué dijo Jesús horas antes con los discípulos? Yo soy el Cordero Pascual. Es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario ser sacrificado, les dijo antes. ¿Y ustedes creen que Jesús en el huerto me dice, uy, qué terrible, me van a clavar los clavos, qué barbaridad, uy, cómo será que le claven los clavos en las manos, en los pies de estos romanos, me van a dar con el látigo, qué terrible, Señor, ¿cómo es eso? Pasa de mí esta copa, Señor, pasa de mí esta copa. La gran mayoría perciben esa descripción y nada tiene que ver con eso, hermanos. Nada. Desde mi lectura es un tremendo sacrilegio el pensar así. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, miren lo que dice el Señor.
Hebreos en el capítulo 5. La palabra tiene su fuerza, ¿verdad? Y a veces no lo comprendemos en el momento. Capítulo 5 del libro de Hebreos, verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció lágrimas, Getsemaní, y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Repito, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní? Papá, estoy en agonía. Voy a morir prematuramente. ¿No fui yo enviado para ser el Cordero Pascual? ¿No tengo que yo irme a la cruz? Estoy en agonía, Señor. Pero no se haga mi voluntad. Si la muerte prematura debo yo vivir, está bien. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Qué tremendo. La oración en ese nivel, que cuando está en la línea de la voluntad de Dios, se mantiene el principio de la profecía y el principio de la restauración. La oración no es el que ora, sino el que tiene la actitud humilde, hermanos queridos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue escuchada por su reverente sumisión. Es el poder de la oración de humildad, la oración de sencillez. Ese realmente es el poder de la oración. Volvamos entonces a la cena del Señor. Hay enseñanza, nobleza en el servicio, honor a la fidelidad, poder de la oración. Debo yo entonces festejar el tiempo del Pesaj. Debo yo entonces en esta condición que el ceder del Pesaj, el poder de la sangre de Cristo, debo yo entender bien ahora. Debo yo ser liberado por el pecado. ¿Puedo yo atreverme a tomar hoy la cena del Señor con levadura en el corazón? ¿Puedo yo atreverme a tomar la cena del Señor o a servir la cena del Señor con levadura en el corazón? Cuando no tengo yo resuelto el alma, cuando no me someto a Dios y digo, Padre, esta ira tengo yo, esta venganza tengo yo, esta bronca tengo yo, perdón la expresión, pero es muy clara, ¿no? Esta atadura tengo yo, esta situación horrorosa tengo yo, eso tengo yo, Señor. No quiero mantenerme así. Libera, quita mi levadura, Señor. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Por eso Dios le mandó al ángel a restablecerle. Porque fue su oración poderosa en humilde sumisión. ¿Quiere usted restaurar su corazón? ¿Quiere que Dios le envíe el ángel para que restaure su corazón? Hay que participar en forma reverente, ¿sí? Vamos entonces, yo voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a la repartición de la Santa Cena. Perdón que he estado. Amada iglesia, por favor, ni servirse la Santa Cena, ni servir la Santa Cena, ¿sí? Miren, yo me espanto un poco, perdón, porque nosotros somos una lata, hermanos, una lata completa, sí, en verdad somos una lata completa. Los discípulos tomaron la Santa Cena. Tomaron la Santa Cena y después se pelearon unos a otros.
¿De qué lata, no les parece? O sea, a ver, digan o no. Eso se llama lata. Tomaron la Santa Cena y después, ni bien terminaron de tomar la Santa Cena y se pelearon. Como a veces pasa, la Santa Cena y afuera a pelearse entre pareja. A reclamar el uno del otro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tal cosa? Y les reclaman. Terminan de la Santa Cena y se pelearon los unos al otro. Igualito, ¿sí o no? Pero igualito. Me quedan viendo sonreídos algunos. Es así. Qué triste que seamos así. Pero Dios quiere un milagro en esta mañana. Y Dios permitirá milagros en esta mañana. Que el Señor sane nuestro corazón. Pero vamos a tomar, tal vez por primera vez, la cena dignamente. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, te imploro tu presencia, Señor. Permítenos entender la nobleza del servicio. Permítenos, Señor, al exponer tu palabra, lo que hemos aprendido, la necesidad, Señor, de servir. Tú veniste, Señor, a servir y no ser servidos. Pon en mi corazón el deseo de servir. Dame el honor de ser fiel. Fiel en mi matrimonio. Fiel en mi trabajo. Fiel ante mi iglesia. Fiel a ti en especial, Señor. Dame, Señor, fidelidad. Que no sean solo palabras, palabras. Y dame también el poder de la oración. No quiero usar palabras bonitas, sino que mi actitud sea la correcta, la de la humildad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, quita, Señor, la levadura de mi corazón. Pero hoy te pido, Señor, que hagas un milagro, ¿sí? Cuando tú quites la levadura por el poder de la sangre de Jesús, quita la levadura, quita el pecado, quita el dolor, quita el resentimiento, quita la amargura, quita la angustia, quita la depresión, quita el rencor, quita la soledad, quita la angustia de sentirse que uno es nada, quita el dolor, quita la vergüenza. Pero, Señor, una vez quitado, y que en el ceder del Pesaj, sanes mi vida. Y cuando tome el pan y tome la copa, en el ceder del Pesaj, sanes mi alma, sanes mi cuerpo, sanes mi vida. Señor, prepárame, Señor, para participar de tu cena. Quiero gozarme de esta cena que vamos a tener, de este Pesaj que vamos a tener. Quiero gozarme con un corazón cambiado, transformado completamente, Señor. Quiero estar liberado de toda angustia y de todo dolor. Y cuando sirva la Santa Cena y reciba la Santa Cena, hay un estallido. Haz que esta atmósfera, Señor, se libere tu poder. Llene de ti, llene este lugar de tu presencia. Y baje de ti la sanidad, Señor. Y si usted oró así, querida damita, querido varón, si sabe que en su corazón no hay levadura, ¿sí? No hay levadura. Y el gozo de la limpieza está por el poder de la sangre de Jesús. Póngase de pie. El momento en que se levanta, los ángeles van a tomarle a usted para subirle a lo alto y llevarle a la presencia, a la cita con Dios en la fiesta de él, del Pesaj. ¿Sí? Y le va a servir el pan y la copa. Si usted oró así, tome la decisión
y póngase de pie. Ese es el momento, ¿sí? Se levanta la limpieza, se levanta la pureza, se levanta la transparencia, se levanta el gozo, la paz, la alegría. Se levanta, Señor, el perdón. Se levanta el perdón. Se levanta la libertad. Se quedó sepultado el dolor, el pecado, el rencor, la ira, el resentimiento. Se quedó ahí. No puedo tomar la Santa Cena con eso. No lo puedo, no debo. Señor, no permitas. Se levanta la paz, el gozo, la alegría, la esperanza. El ceder del pesar se ha cumplido. Recibo el pedazo de pan y recibo, Señor, la copa con vino con honor para darte gloria a ti, Señor. Y vamos a repartir, por favor. Si vamos a repartir, sí. Vamos a estar en ese punto mientras escuchamos esta canción que habla de la sangre de Jesús, ¿sí? Su sangre carmesí, alto precio fue. Mi lugar, Él tomó. Nuestra esperanza es Él. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio